esta oportunidad vamos a hablar de las palabras homófonas con B y UB. Se llaman palabras homófonas aquellas palabras que tienen la misma pronunciación pero distinta escritura y distinto significado. Ahora bien, como la B y la V tienen la misma pronunciación, es eso lo que nos causa a veces mucha confusión. Para eso debemos conocer el significado de las palabras y saber cuándo se escriben con B y cuándo se escriben con V. Veamos algunos ejemplos. Ahí tenemos varón. Con B es el título de nobleza que se utilizaba antiguamente. En cambio, varón con V hace referencia a la persona del sexo masculino. Otro ejemplo, bote. Bote es el nombre de una embarcación pequeña. En cambio, bote con V hace referencia al verbo botar, sinónimo de sufragar. Otro ejemplo, tubo. Tubo, en este caso con B, es un cilindro hueco, que puede ser de metal o puede ser de plástico. En cambio, tubo con V es una inflexión del verbo tener en tiempo pasado. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice hierba. Hierba con B hace referencia a una planta pequeña, más conocida también con el nombre de pasto. Y hierba con V es una inflexión del verbo hervir. Tenemos savia. Savia con V es el jugo de las plantas, como puedes observar en el ejemplo. En cambio, savia con B se refiere a una mujer con mucha inteligencia o también con mucha experiencia, podríamos decir. Basta. Basta con B es sinónimo de grosera, de tosca. Por eso tenemos ahí a una niña que está siendo grosera. Y basta con V es sinónimo de extenso. Otro ejemplo. Tenemos revelar. Revelar con V significa descubrir, dar a conocer un secreto. O también puede hacer referencia a la acción de revelar fotos. Y revelar con B es sinónimo de sublevar. Por eso vemos esa imagen donde hay una muchedumbre que seguramente se está sublevando ante alguna situación. Otro ejemplo, vello. Vello con V hace referencia al pelo corto o pelusa. En cambio, bello con B es sinónimo de hermoso. Otro ejemplo, va. Va, cuando está entre signos de admiración, ya sabemos que es una interjección. Entonces, va con B es interjección. En cambio, va con V es una inflexión del verbo ir. Por ejemplo, él va de paseo. Válido. Válido con B es la voz de la oveja, del ciervo o de cualquier rumiante. En cambio, válido es la persona de confianza del rey. Antiguamente se utilizaba ese término para referirse a la persona de confianza del rey. Otro ejemplo. Grabado. Grabado con B significa fijar en el metal o en cualquier superficie, incluso en una memoria, algo. Por eso tenemos aquí grabado en cuero. Aquí también está haciendo un grabado en cuero. Se puede grabar incluso en mármol, en piedra y se puede grabar también en cintas, ¿no? Por eso tenemos ahí una cámara porque está grabando. Ahora bien, grabado con V significa cargar con obligaciones tributarias. Por eso dice no a la subida de impuesto. Gravamen se refiere a cargar con obligaciones tributarias. Otro ejemplo, bate. Bate con B es una inflexión del verbo batir. Por eso tenemos en la imagen una persona que está batiendo huevos. En cambio, bate con V es sinónimo de poeta. Otro ejemplo, vacilo.
Vacilo con V hace referencia, o más bien es la inflexión del verbo vacilar, sinónimo de dudar. En cambio, vacilo con B es una bacteria, tal como observas en la imagen. Vaso. Vaso con B es un órgano del cuerpo que está ubicado en esta zona, tal como observas en la imagen. En cambio, vaso con V es un recipiente. Vamos, otro ejemplo y dice bota. Bota con B puede hacer referencia a dos cosas. Puede ser la inflexión del verbo botar o puede ser, tal como observas en la imagen, o que significa echar algo a la basura o expulsar a alguien de algún lugar, o puede hacer referencia también a un tipo de calzado que observas en esta imagen, que es una bota. En cambio, bota con V es una inflexión del verbo sufragar. Vienes, inflexión del verbo venir. Vienes, por favor, podría ser mi oración, ¿no? En cambio, vienes con B hace referencia a las posesiones que puede acumular una persona, a las pertenencias que puede tener como movilidades, bienes, materiales, etc. Otro ejemplo. Venita es un diminutivo de vena. En cambio, venita con B puede ser un sustantivo para mujer. Otro ejemplo. Binario. Binario es un sistema de numeración que tiene como base el número 2. Como observas en el ejemplo, la base es 2 elevado a 7, nos da este resultado. Así en todo el ejemplo. En cambio, binario está relacionado o es una palabra derivada de vino. Podría ser un espacio donde hay muchos vinos. Otro ejemplo. Cabo es una inflexión con V, es una inflexión del verbo cavar. En cambio, cabo con B puede ser el extremo de una cosa, como el cabo del pico, o puede ser también la jerarquía militar, una jerarquía militar. Otro ejemplo, vidente. Vidente con V es la persona que adivina o puede predecir el futuro. En cambio, vidente con B se refiere al ser que tiene dos dientes, como este bebé es vidente porque tiene dos dientecitos. Otro ejemplo, vacía. Vacía con B es un utensilio o una vasija que se utilizaba antes en las peluquerías cuando los caballeros iban a hacerse arreglar la barba. Entonces le ponían esto en la parte del cuello, tal como observas, para hacerles el arreglo correspondiente y si necesitaban agua, se depositaba en este espacio. Entonces eso es una vacía. En cambio, vacía con V se refiere a que algo está vacío, sin nada, del verbo vaciar. Otro ejemplo, vocal. Vocal con B es una tabla. Es una tabla, observan, es una tabla que está incrustada a la orilla de un río o de un lago, donde están las embarcaciones, sujetadas las embarcaciones. A eso se llama vocal. Y vocal puede ser con V, está referido a las 5 vocales que conocemos, o también puede ser relativo a la voz. Otro ejemplo, acervo. Acervo con V es un conjunto de bienes que pueden ser materiales o valores morales de una colectividad. Por ejemplo, cuando decimos el acervo cultural de Bolivia es muy rico, nos estamos refiriendo a la música, a las danzas, a su cultura en general. Eso es acervo. Por eso tenemos esa imagen ahí de algunos tipos de instrumentos que pertenecen a una cultura determinada. En cambio, acervo con B es áspero al gusto, como decir agrio. Por eso esta niña, si observas, está probando limón y le parece acervo. Podríamos decir que es sinónimo de agrio.
Base. Base con B es el fundamento o apoyo en que descansa alguna cosa, la base de estos objetos. Y base con V equivale a decir se va, aunque no es muy usual, puede ser que escuches en alguna ocasión. Siguiente. Ejemplo, dice billar. Billar con B hace referencia a este juego. En cambio, billar con V hace referencia a un pueblo pequeño. Otro ejemplo, naval. Naval con B se refiere al lugar donde hay plantaciones de nabos. En cambio, naval con V hace referencia o es perteneciente a todo lo relacionado con la navegación. Por eso ahí tenemos un barco y la fuerza naval. Otro ejemplo, vacante. Vacante con V significa un espacio vacío. Podríamos decir, el cargo de secretaria está vacante con V. En cambio, vacante con B hace referencia a esas mujeres que en la época antigua rendían homenaje o culto al dios Baco. ¿Y quién era el dios Baco? Era el dios del vino. Vaca. Vaca con B es la parte superior de las movilidades donde generalmente se puede llevar equipaje, lo que comúnmente conocemos como la parrilla del auto. En cambio, vaca con V es la hembra del toro. Ya sabemos que es un rumiante. Luego tenemos bizar. Bizar con B significa repetir el fragmento de una poesía, de una canción a pedido del público. Cuando nosotros decimos bravo, otra, a esa acción se llama bizar porque estamos solicitando que se repita algo. O cuando cantamos o ensayamos una canción y entre llaves hay ciertos versos que dice bis porque esos versos hay que repetirlos. Entonces de ahí viene el verbo bizar. En cambio, bizar con V significa colocar el visto bueno a algo, es decir, dar por aprobado algún documento. Finalmente tenemos ribera. Ribera con B se refiere a la orilla del río, puede ser del mar, de un lago. Eso es una ribera con B. En cambio, ribera con V es un pequeño caudal de agua, como decir un pequeño río, como observas en la imagen. Aunque pareciera que es lo mismo, tiene su diferencia. Ribera con B, la orilla, en cambio ribera con V, un río pequeño, un riachuelo podríamos decir. Con eso hemos terminado de ver algunas palabras homófonas con B y con V. Espero que te sirva para ampliar tu vocabulario.